Libro de Apocalipsis, capítulo 22. Vamos a leer los versículos del 16 al 21. Estamos ya llegando a la culminación de esta gran carta que ha sido escrita a la Iglesia. Y como resumen de todo lo que hemos venido diciendo, vamos a exponer en 7 sermones las 7 secciones en las que está dividida esta gran carta dirigida a la Iglesia. Por lo tanto, en la mañana de hoy vamos a tocar la primera de las secciones. Dice aquí al final del capítulo 22, nos dice la Escritura: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed venga. Y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. A la hora de llevar a cabo el estudio de este libro, o para ser más claros, de esta gran carta, hemos aclarado 2 aspectos fundamentales. El primero de ellos es su estilo literario. Debemos entender el estilo literario en el que está escrito este libro o esta gran carta. De ahí que podamos deducir, sin temor a equivocarnos, que esta gran carta mantiene un estilo literario que no es ni narrativo, ni histórico, ni poético, ni legal. Ninguno de sus estilos narrativos se aplica a esta carta. Apocalipsis no es un libro tampoco de adivinación, con lo cual podemos coger aquí todo lo que se enseña e interpretarlo según lo que a nosotros, a nuestra época, o por las modas de pensamiento que nos envuelven, nos dé a luz. No. Tampoco es una narración de acontecimientos que tendrán lugar justo antes de que venga nuestro Señor. Tampoco. Esta gran carta está escrita con un estilo literario determinado y es profético. Y por lo tanto debemos usar el estilo literario con el que está escrita para saber interpretarla correctamente. Esto es lo que hacemos cuando estudiamos otros libros de las Escrituras. Por ejemplo, estamos impartiendo la enseñanza acerca del primer libro de Samuel, donde encontramos la vida de David, y luego seguiremos con el segundo libro de Samuel y tocaremos algo de Crónicas o de los Reyes, y son de estilos históricos. Por lo tanto, tenemos que interpretarlo históricamente, porque lo que allí se nos está narrando ocurrió literalmente, como ese libro histórico nos está exponiendo. Pero esto no es lo que ocurre con Apocalipsis. Apocalipsis, al ser de estilo profético, implica que va a usar símbolos para explicarnos una realidad. Eso es lo que va a hacer Apocalipsis. La realidad no son los símbolos, pero los símbolos nos ayudan a entender la realidad. Por ejemplo, el símbolo de cada país es su bandera. La bandera no es el país, pero el país queda representado en su bandera. Pero no podemos confundir al país con la bandera, ¿no? Ocurre lo mismo cuando participamos de la mesa del Señor. Es otro símbolo, son ordenanzas que el Señor nos dio. El pan, su cuerpo entregado a la muerte. El vino, su sangre derramada. Son símbolos que nos hablan de una realidad. Pero nosotros no somos caníbales. El pan no es el cuerpo literal de Cristo, como dice la Iglesia Católica, ¿no? Porque uno puede acercarse y ver que es pan. Y el vino no es la sangre de Cristo literal, como dice la Iglesia Católica, ¿no? Uno puede acercarse y ver que es vino. Huele a vino y sabe a vino. Y además, como te tomes mucho, te emborrachas. Por lo tanto, es vino. No podemos confundir los símbolos con la realidad. Y esto es lo que tenemos aquí, en la gran carta de Apocalipsis, en este libro que el Señor nos ha dejado. No podemos confundir los símbolos que utiliza esta gran carta con la realidad que representa. Porque si lo hacemos, estaremos diciendo barbaridades auténticas, que es exactamente como lo está interpretando la mayoría del mundo que se llama creyente. Esto ya sin contar los que no se llaman creyentes y que utilizan Hollywood y sus películas para mostrarnos el Apocalipsis.
Pues esto no es el sentido del Apocalipsis, como ya hemos ido viendo. El prejuicio hace que la gente, cuando se acerca a este libro, empiece a leerlo pensando que recoge acontecimientos y catástrofes concretas, conflictos concretos y las guerras que se van a llevar a cabo antes del fin del mundo. Pero el Señor dice, cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, todavía no es el fin. Entonces, ¿por qué la gente cuando oye hablar de guerras y rumores de guerra dice, ya es el fin? Si el Señor mismo dice que no es el fin. Eso es el prejuicio con el que muchos se acercan a la Escritura. Otros piensan que, claro, es que esto es para los postreros tiempos, es para nosotros. Pero, queridos hermanos, nuestros antepasados en la fe, que vivieron en la época de nuestro Señor, a su muerte, ellos pensaban que aquellos eran los últimos tiempos, que eran los tiempos postreros. Si nos vamos, por ejemplo, a Hebreos capítulo 1, versículo 2, está diciéndonos el escritor, en estos postreros días Dios nos ha hablado por su Hijo. En estos postreros días, los últimos tiempos. Pero para ellos eran los últimos tiempos. En la carta primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 20, nos dice allí el apóstol que Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a nosotros. ¿Cuáles eran los postreros tiempos para los destinatarios de la carta del apóstol? Eran ellos, esos eran los últimos tiempos. Entonces, ¿por qué la gente cree que hoy son los últimos tiempos? Que hoy, precisamente en el siglo XXI, estamos en los últimos tiempos. Y cogen todos los acontecimientos que tienen que ver, que aparentemente anuncia el libro de Apocalipsis, y lo aplican a hoy. Esto es un error colosal, fruto de una ignorancia superlativa y de no tener ni la más remota idea de cómo se interpretan las Escrituras. Y en medio de la ignorancia, la verdad es que se puede decir cualquier cosa, como lo que decía la Iglesia de Roma en la Edad Media. Era un desastre monumental. Ya sabéis, los santos, la adoración a los santos, la brizna del pesebre, la mano de no sé qué santo, y todo esto se adora y se hace culto y se coge una estaca de la cruz de Cristo y entonces se le tiene reverencia. O sea, la ignorancia es increíble. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta cuáles son las reglas de interpretación para interpretar esta gran carta que es Apocalipsis. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta y que vimos en el desarrollo de todos estos sermones, vamos ya por el 133 de Apocalipsis. La segunda cosa que tenemos que tener en cuenta es que esta es una gran carta escrita a la Iglesia. A la Iglesia. Por lo tanto, es un mensaje dirigido a nosotros. ¿Y qué se espera de una carta dirigida a la Iglesia? ¿Qué se espera? Pues se espera lo mismo que el resto de cartas apostólicas. ¿Qué es lo que hacen el resto de cartas apostólicas? Nos guían, nos consuelan, nos fortalecen, nos dan esperanza. Es una carta más y guarda el mismo propósito y objetivo que el resto de las cartas que aparecen en las Escrituras. Este libro, al igual que el resto de los libros que componen todas las Sagradas Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento, tiene una armonía general con todos ellos. Ahora, si alguien al interpretarlo rompe esta armonía, es que está interpretándolo erróneamente y por lo tanto está alterando y está pervirtiendo el sentido que Dios le ha dado a su palabra, lo cual es un pecado terrible. Como libro simbólico que es, debemos recordar el uso que hace de los números y cómo los utiliza de forma simbólica. Así que vamos a hacer un repaso para que nuestra mente se adapte a cómo la Escritura está exponiendo los libros, a cuál es la mentalidad judía cuando se está escribiendo todo esto y cuál es el contexto social y qué interpretación se dan a los números. Porque este libro de Apocalipsis es prolijo en números, está utilizando continuamente números y no es para enseñarnos matemáticas, no, es porque los números tienen un significado. Por ejemplo, el número 1. El número 1 representa la idea de unidad, de lo que es único, de lo que es independiente, de lo que existe por sí mismo. Dios es uno. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Uno. El 2 significa compañerismo, valor, fuerza. En medio de los peligros, la amistad es una bendición. Mejor son dos juntos que dos separados, dice la Escritura. Sabréis que las leyes establecían en Israel que para dar testimonio de algo hacían falta dos testigos. Los que acusaron a Cristo
Fueron 2 testigos que acusaron falsamente a nuestro Señor. De hecho, la verdad de Dios es confirmada también en Apocalipsis, ya llegaremos en su momento, en el capítulo 11, por 2 testigos que dan fe y constancia de la verdad del Evangelio. El 3 es un número divino, expresa siempre la deidad, lo más sagrado, es el símbolo de la familia, padre, madre, hijo, la divinidad. El 4 es un número cósmico, corresponde al concepto que tenía el hombre antiguo para quien el planeta era cuadrado. Todos sabéis que cuando pasabas de un cierto lugar caías al abismo. Esto lo tenían todos asumidos. Por lo tanto, nuestro planeta era un plano que tenía 4 lados. Y 4 lados era la casa que habitaba. 4 son las estaciones del año. 4 son los puntos cardinales. Y de esta manera, el número 4 era el símbolo del mundo en el que el hombre vivía. En el Apocalipsis vemos que hay 4 seres vivientes que representan toda la creación. Hay 4 ángeles en los 4 extremos de la tierra. 4 también esperan el momento de una masacre. Hay 4 jinetes que representan las distintas fuerzas que irrumpen en la historia. Por lo tanto, el 4 siempre es sinónimo de la creación visible, del mundo en el que estamos. Ese es el número 4. El 5 siempre representa la gracia de Dios. La mano extendida para ayudar, la mano extendida de la misericordia, la mano extendida para conceder el bien y la prosperidad, la mano de la gracia. El número 6 representa la imperfección, porque el 7 veremos que representa la perfección, y el 6 no puede llegar, porque es el 6. Es el deseo de llegar a ser perfecto y tomar la gloria y el poder del que es perfecto por los siglos de los siglos, pero no puede. Recordad que el hombre fue creado en el día 6. Por lo tanto, si el 7 es la perfección, el 6 es señal de imperfección y de fracaso, es señal de maldición. Por triplicado consigue la triple maldición. 3 seises, 6. Estuve hablando con Sorín para ver cómo se decía 6 en rumano, en inglés, en francés. Y si tú pronuncias rápidamente 3 veces 6, ¿a qué te suena? Es el símbolo, es el silbido de la serpiente. Pero es un símbolo. Equivale al mal elevado a su máxima potencia. Pero a la vez también es un fracaso de todos cuantos se oponen al Señor, porque Él es el 7. El 7, por tanto, es el número que va a predominar en Apocalipsis, donde va a aparecer 54 veces. Es una combinación del 4 más el 3, es decir, la totalidad de la creación visible coronada por el Dios eterno. La unidad perfecta, la armonía perfecta, la creación perfecta del Dios perfecto. Eso es lo que simboliza el número 7. Por eso en Apocalipsis, haciendo uso de este número, se dirige a las 7 iglesias. Es decir, a la Iglesia universal. Esta iglesia está representada por 7 candeleros, la luz que debe impartir la iglesia a nivel universal, y cuyos 7 ángeles, los ministros que deben anunciar el Evangelio de Cristo a nivel universal, son 7 estrellas, y hay 7 espíritus de Dios. Además se nos dice que el libro de la vida está en las manos del Altísimo y sellado con 7 sellos, con lo cual el número 7 nos habla de la totalidad de cualquier cosa de la que estemos haciendo uso. El 10. En tiempos antiguos se daban muchos más casos de hoy de hombres que iban a la guerra o por sus trabajos quedaban con sus miembros amputados. Una persona que tiene un brazo amputado, sus dedos amputados, es una persona que no es perfecta. 10 es la suma de nuestras 2 manos, con lo que podemos hacer nuestro trabajo y podemos ser útiles y podemos ganarnos el pan diario de cada día. Por lo tanto, si era un hombre incompleto, el 10 no funcionaba. Para representar al hombre completo estaba el número 10. De hecho, podéis ver cómo el sistema métrico decimal son 10, porque el hombre aprende a contar con sus dedos y tiene 10 dedos. Podéis ver también que todos los deberes humanos están resumidos en los 10 mandamientos. Algo completo. Todo lo que debemos hacer lo tenemos en 10. En Apocalipsis 12 y 13, el dragón y la bestia tienen cada uno 10 cuernos, lo cual representa un símbolo de poder completo y de gobierno absoluto, el 10. El 12, que sigue
al 7 en la frecuencia que se da en los textos de Apocalipsis. El 12 equivale a 4 por 3. Y según lo que nos muestra la Escritura, en su contexto es el símbolo de la religión organizada en el mundo. Veréis que en el Antiguo Testamento, en las tribus de Israel, había 12 tribus, no 14, no 18, 12. Y el número de los apóstoles eran 12. La religión organizada. 12 estrellas coronan a la mujer que da luz a Cristo. La ciudad santa tiene 12 puertas, así como 12 fundamentos sobre los que están inscritos los nombres de los 12 apóstoles. El árbol de la vida da 12 frutos. 12. La religión organizada. También encontramos en la Biblia múltiplos de distintos números para ahondar más en lo que ello supone de simbolismo. Por ejemplo, hay múltiplos de 7, de 10 y de 12. Se tomaba el 10, que es el símbolo del hombre completo, y es el símbolo también del sistema métrico decimal, y se multiplicaba por 7, símbolo de la perfección divina, y tenemos como resultado 70. 70 es el símbolo de perfección y plenitud, no solamente humana, sino divina. El número 70 era un número en la historia del pueblo de Israel lleno de significado, porque 70 ancianos gobernaban a Israel. Y luego el Sanedrín estaba compuesto por 70 de sus máximos líderes. 70. En el Nuevo Testamento el Señor mandó a 70 discípulos a predicar delante de Él. Y cuando quiso, recordaréis, explicar la parábola del perdón, ¿cuántas veces tenemos que perdonar? 70 veces 7. Lo cual no quiere decir 490, no, sino un número indeterminado. ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Las veces que sean necesarias y hacerlo de forma completa. También resulta curiosa la mención de los 120 que se encontraban en el aposento alto esperando la venida del Espíritu. 12 por 10, que nos da el número de los apóstoles como cabeza de decenas de los primeros discípulos. Ellos lideraban a los discípulos. Ellos son el fundamento de la Iglesia. 12 por 10. Y para expresar el concepto de aquello que está completo en grado superlativo, el hombre que no podía expresar dicho concepto, como nosotros tenemos ahora las matemáticas, que tenemos los números primos, el cero, que para ellos no existía el cero, tenemos los números negativos, que para ellos tampoco existía. De hecho, veréis que siempre que se habla dentro de una semana, se dice dentro de 8 días, porque ellos contaban el día en el que estamos como primer día, y así empezaban a contar. Nosotros decimos dentro de 7 días, porque hoy lo contamos como 0, pero ellos no, lo contaban como 1. Por lo tanto, el concepto que ellos tenían de los números era distinto al nuestro. Pero ellos, para hablar de algo que está completo en grado superlativo, lo que hacen es elevar el 10 al cubo, y obtienen 10 por 10 por 10. Y así nos sale el número 1000. 1000 años, el milenio que se cita aquí en Apocalipsis capítulo 20, no debe ser leído en sentido matemático. No nos está diciendo que son 1000 veces 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,16 segundos. No está diciendo esto. Recordamos que este es un libro simbólico y que los números los utiliza simbólicamente para darnos a conocer una realidad. Así que no está hablando de 1000 años. No está hablando de un periodo de tiempo indeterminado y enormemente amplio. También cuando aparece el número de los 144.000, que los testigos de Jehová dicen y asumen que son literalmente estos los que están en el cielo. Aquí cuando aparece el número de 144.000 es un número definido, pero no está literalmente diciéndonos 144.000. Está hablando de 12 tribus de Israel, 12 tribus de los gentiles, multiplicados por 1000. Es decir, Dios ha llamado de entre todo el mundo, de entre todas las naciones, de judíos y de gentiles, y los ha multiplicado por 1000 para llamar a su pueblo. Este es el anuncio que Dios le da a Abraham, de que en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Por lo tanto, hombres y mujeres de toda tribu, lengua y nación son llamados por el Evangelio a la salvación. Y estos componen un número definido. El número no es 144.000. 144.000 es una representación de un número incontable, pero definido por Dios, quien llama a su pueblo por su nombre. En tercer lugar, vamos a ver el contenido de este libro. Siendo una carta larga, escrita a la Iglesia, no olvidemos este aspecto. Una carta larga, escrita a la Iglesia y escrita por un apóstol en medio de graves situaciones en las que se encontraba la Iglesia, nos muestra que tenemos que asumir su contenido
para nosotros, la Iglesia, y que es un contenido que va a marcar, igual que el resto de cartas, los mismos principios. Es para nuestra guía, es para nuestra consolación, es para nuestra esperanza, y desde luego es eminentemente práctica. Aquí no nos dejamos pulular, como suelen hacer en muchas iglesias, el espíritu por ahí volando, y nosotros somos muy espirituales porque el espíritu está volando. No. Las enseñanzas de las Escrituras son para mí, para aquí y para ahora. ¿Qué es lo que voy a hacer con la enseñanza que Dios me da? ¿Cómo voy a aplicar la sabiduría y el conocimiento que me da la Escritura aplicándolo a mi vida cotidiana, aplicándolo a cómo tengo que pensar en medio de la sociedad que está completamente corrupta y que es hostil al Evangelio? ¿Cómo tengo que aplicar la enseñanza en medio de mi iglesia? ¿Cómo la tengo que aplicar en mi trabajo? ¿Cómo la tengo que aplicar en mi familia? ¿Cómo tengo que aplicar la enseñanza? Pues este libro es enormemente práctico. Así que, como va dirigida a la Iglesia, la carta empieza diciendo la revelación de Jesucristo. Ojo, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Así que es una carta directa de Cristo para la Iglesia a través de un apóstol, que es quien tiene la autoridad. Este libro tiene como objetivo que nuestra fe en Dios, el Señor Todopoderoso, y en Cristo su Hijo, nuestro Salvador y Señor de la Iglesia, se robustezca para poder estar firmes y presentar batalla ante todo lo que el mundo va a desplegar para acabar con la fe, para acabar con el nombre de Cristo y para acabar con la verdadera religión. Tenemos que asirnos de las herramientas y de las armas que nos proporciona la Escritura para defender la Escritura, para defender la palabra de Dios y para defender la fe. En vista de esta situación y de los múltiples problemas que la Iglesia del primer siglo tuvo, mayores persecuciones nunca vistas, primer y segundo siglo, y después a lo largo de los siglos, cómo se ha ido pulverizando, menospreciando y derribando el Evangelio, en vista de toda esta situación, el Señor nos escribe esta carta y lo hace enseñándonos los hilos que se mueven detrás de la historia. No lo que nuestros ojos ven, sino cómo se mueve la historia. ¿Qué está pasando por detrás? ¿Cómo se está moviendo el Espíritu de Dios? ¿Cuáles son las fuerzas del mal y cómo están operando? Porque recordaréis que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades de las tinieblas. ¿Cómo se está moviendo todo esto? ¿Cómo está luchando la luz por una parte y las tinieblas por otra? ¿Qué es lo que está pasando en ese mundo invisible? ¿Y cómo eso nos afecta a nosotros? Pues es Dios quien va a ir desplegando el velo que, si no fuera por revelación suya, no podríamos ver, de cómo Él está moviendo los hilos de la historia que convergen en la salvación de su pueblo. Es esto lo que alimenta nuestra fe, la enseñanza bíblica, para poder prevalecer contra el poder engañoso que se levanta en este mundo en contra de Cristo, para poder hacer frente también a las aflicciones que nos van a venir durante todo nuestro peregrinaje en la tierra. Hermanos, si alguno cree que por ser cristiano no va a tener aflicciones, se engaña soberanamente. Por ser cristiano vas a tener muchas aflicciones, las que tienen los impíos y muchas más, porque eres cristiano. Y tienes que decir no a muchas cosas que los impíos van a decir sí. Y tienes que ir en contra de corriente, que a los impíos les lleva la corriente. Y no tienen ningún problema, pero tú no. Tú tienes que navegar contra corriente. Tienes que ir contra corriente. Y tienes que decir no a muchas cosas que los impíos dicen sí, y encima te van a acusar de que dicen no. Así que sentado en tu iglesia, como hoy, te dispones a escuchar la carta de Cristo a la iglesia. Este es el propósito de la carta, que sentado cada uno de los creyentes en su iglesia, en el contexto de la iglesia local, te sientas para escuchar lo que Dios tiene que decir a su iglesia, por medio de Cristo. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Juan comienza pronunciando la bienaventuranza respecto a los que van a oír estas cosas que están escritas aquí. Y le dice, dichoso, bienaventurado aquel que escucha lo que Dios tiene que decirle al hombre, a la iglesia. ¿Cómo tiene que vivir la iglesia? ¿Qué tiene que pensar la iglesia? ¿Qué debe motivar a la iglesia? ¿Qué es lo que tiene que amar la iglesia? Hoy, día del Señor, tenemos el privilegio de abrir las Escrituras y exponernos al mensaje de Dios dirigido a su iglesia, a nosotros.
Por lo tanto, estas palabras con las que aquí empieza Juan nos llevan a prepararnos para oír asuntos que tienen que ver con nuestra vida espiritual, tienen que ver con nuestra conducta, tienen que ver con nuestra manera de vivir, tienen que ver con nuestras aflicciones, tienen que ver con todo lo que tiene, con todos los asuntos de la fe, tienen que ver con nuestra vida en el mundo y tienen que ver con todos los poderes que hay en el mundo que afectan a la Iglesia. Así que, por medio de la fe, abriendo su palabra, lo que el apóstol nos está diciendo es que vamos a ser instruidos en toda verdad y vamos a conocer qué es lo que hay detrás de lo que se encierra. En cuarto lugar, vamos a ver las secciones en las que está dividido este libro. El contenido de esta gran carta no está expuesto cronológicamente, es decir, no empezamos con una historia en el capítulo 1 y terminamos con la historia en el capítulo 22. No está escrito así. Sino que, más bien, es un libro que está seccionado y nos está mostrando un mismo suceso tomado desde diversas perspectivas. Habréis visto todos vosotros alguna película alguna vez en la vida, seguramente. Y veréis que las cámaras, dependiendo de por dónde va la acción, enfocan un aspecto, enfocan otro, suben, bajan, se meten, van moviéndose las distintas cámaras para que nosotros tengamos una visión de todo lo que está ocurriendo en una escena. Pues esto es lo que nos va a mostrar el libro de Apocalipsis. Son distintas cámaras que toman distintos aspectos de una misma realidad. La realidad es Dios, su reino, todo lo que tiene que ver con la redención y la culminación final de su propósito eterno. Este es el telón de fondo, pero luego están las secciones. Así que tenemos que tener en cuenta que el argumento de esta película no va del capítulo 1 al 20, sino que está seccionado para que veamos esta película desde distintos puntos de vista y nos hagamos una idea cabal de todo lo que Dios tiene que exponernos a nosotros como iglesia. Hoy veremos la primera de estas secciones. Por lo tanto, como he dicho antes, hay 7 secciones. Nos quedan 7 sermones para terminar ya Apocalipsis, por fin. Acabaremos casi con 140 sermones. Hoy veremos la primera de estas secciones, como decía, y es la que nos ilustra acerca de Cristo en medio de su iglesia. Esta sección corresponde a los capítulos del 1 al 3, donde Cristo escribe a las 7 iglesias. Y al hacerlo a 7 iglesias, recordamos el número 7, quiere decirnos que es una carta a la Iglesia universal. Es una carta para todas las iglesias, en todas las épocas, de todos los tiempos, de todas las culturas, de todas las naciones. Es una carta a la Iglesia. Así empieza Juan diciendo: Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono. De manera que este libro es un documento para ser enviado a unas iglesias locales concretas, pero que tienen el mismo propósito que las demás cartas. La carta a los hebreos no es solamente para los hebreos, es para nosotros. Y la carta del apóstol Pablo a los romanos no es para los romanos, es para nosotros. Y la carta a los efesios no es solamente para los efesios, es para nosotros. Y las 7 cartas escritas a las 7 iglesias no es para aquellas iglesias de Asia, es también para nosotros, que formamos parte de la Iglesia universal. Todas las cartas de Pablo, de Pedro, de Santiago, de Judas, nos hablan a nosotros, son para nosotros. Y por supuesto Apocalipsis también. Hemos estado considerando la visión de Cristo en el capítulo 1 en relación a sí mismo. Los que quieran entrar en profundidad en todos los temas que hoy estamos resumiendo pueden irse al inicio de esta serie y ver ahí en detalle todo lo que hemos ido tratando a lo largo de todos estos 3 años casi que llevamos exponiendo esta carta. Hemos dedicado un buen número de sermones a la relación de Cristo con su iglesia y hemos visto de qué manera Cristo se mueve en medio de su iglesia. Cristo no abandona a su iglesia, sino que está vinculado a su iglesia a través de los siglos y de las generaciones, proveyéndola de todo lo necesario para que pueda prosperar y pueda atravesar este peregrinaje camino al cielo. Todo lo que vamos a necesitar en nuestra vida aquí, a través de la iglesia, Cristo nos lo va a dar. A través de la iglesia, que es el medio de gracia que Dios ha establecido para transmitir el mensaje del Evangelio a los hombres. Por lo tanto, no podemos olvidar, ya que aquí nos expone la Escritura, el concepto de iglesia
y la responsabilidad de estar bajo la supervisión y guía de una iglesia, porque Cristo le da una importancia excepcional a la iglesia como columna y baluarte de la verdad. Así que todos aquellos que quieren vivir a expensas de la iglesia, fuera de la iglesia, porque por supuesto son mucho más inteligentes que Dios y pueden estar fuera de la iglesia, les tenemos que dar una mala noticia. Dios no salva si no es a través de su iglesia. Por lo tanto, asegúrate de estar en una iglesia verdadera y cuando te hayas asegurado, cumple con todo lo que las Escrituras demandan de ti respecto a tu posición dentro de una iglesia. Cristo habla a la iglesia alentándolos a través de promesas fieles y reprendiéndoles a aquellos que se han desviado de la verdad. Habla particularmente a cada una de sus iglesias. Habla a través de los medios que Él ha ordenado para dirigir el mensaje a cada una de ellas. Y lo hace mediante su palabra predicada. Ahí tenemos nuestra guía. La palabra predicada a través de ministros fieles que gobiernan la iglesia. Y este es el orden que Dios ha establecido. De esta manera, nos ayuda el libro en estos primeros 3 capítulos a ver la vida de la iglesia. ¿Qué es lo que ocurre dentro de las iglesias? Y lo que detectamos cuando estudiamos una a una es que ninguna era perfecta. Sorpresa. Es más, cuando estudiamos la carta del apóstol Pablo a los Corintios, a mí no me gustaría estar en una iglesia así, sinceramente. Pero si estudiamos el resto de carta a la iglesia de Éfeso, encontramos que todas tienen sus 1000 problemas. Ninguna de esas iglesias son perfectas. Por lo tanto, queridos hermanos, si resulta que vivimos en la tierra, porque todavía no hemos llegado al cielo, donde estará la iglesia perfecta, sino que estamos en la tierra, donde todas las iglesias son imperfectas, vamos a buscar dentro de las imperfectas la que sea menos imperfecta, la que adore a Dios con reverencia y solemnidad, la que busque cómo servirle en medio de su generación, la que se preocupe por estudiar con rigor las Escrituras y la que sea íntegra en aplicar en la medida de sus posibilidades el Evangelio a la vida de cada uno de los oyentes. Ese es nuestro deber. Y quitémonos de la cabeza esa idea idílica de que yo quiero estar en una iglesia perfecta. Sin duda estarás, pero en el cielo. Mientras que estás en la tierra, trabaja con tu iglesia. Lucha con tu iglesia. Aporta los recursos a las necesidades de la iglesia. Utiliza tu tiempo para servir a los hermanos de la iglesia y sé útil a la generación donde Dios te ha puesto en medio de tu iglesia. Si observamos los textos que nos muestra la Escritura, en esta primera sección, repito, que nos habla de Cristo en medio de su iglesia, es lo único que trata, Cristo en medio de su iglesia, nos encontraremos en que se nos dan además bastante información sobre que Satanás también está atacando a la iglesia. La iglesia no es inmune a los ataques del maligno, sino que precisamente por ser iglesia vamos a tener más ataques que si no lo fuéramos. Satanás se va a ensañar en muchos casos con la iglesia. Así nos dice en el capítulo 2, versículo 10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. De manera que la impresión que tienen muchos cristianos de que ellos por ser cristianos evidentemente no les va a pasar absolutamente nada, cuando vengan a este mundo van a ser inmensamente felices, aparte de ricos. Tendrán una casa en La Moraleja, 3 choferes y el mejor de los trabajos del mundo. Se equivocan completamente. Se equivocan completamente. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Cristo conoce que la iglesia, y es más, Cristo determina que en la iglesia se sucedan este tipo de cosas, que hayan calumnias, que haya desprecio, que haya ataques, para que no perdamos de vista quién es el que gobierna sobre todas las cosas y dónde tiene que estar puesta nuestra confianza y nuestra fe. En Apocalipsis 3:9 dice el Señor: he aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. De manera que también levanta la iglesia.
para que aquellos que supuestamente dice que siguen a Cristo, que realmente vengan a los pies de la Iglesia y que reconozcan en el contexto de la Iglesia toda la sabiduría, el poder y el honor que Dios tiene, que lo concede a los hombres a través de su Iglesia. A la Iglesia de Éfeso le dice, cuando empieza a hablar de qué cosas están mal en la Iglesia, tengo contra ti, no que has sido muy mala, no que te has ido, no que no me sirves, sino que has dejado mi primer amor. Has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. ¿Qué es lo que nos está mostrando? Que hay un amor que le debemos de fidelidad a Cristo. ¿Estamos realmente mostrando amor de fidelidad a Cristo cuando nos reunimos? El amor a nuestro prójimo como fruto de nuestro amor a Dios y la obediencia que le debemos a sus mandatos. A la iglesia de Pérgamo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, al comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. ¿Qué podemos pensar de iglesias que no saben ni lo que tienen? Que cuando tú le preguntas a cada uno de los miembros de la iglesia sobre un tema en particular, cada uno piensa una cosa distinta, porque el que se sube a predicar, que cada semana es uno distinto, predica cosas distintas según lo que se le ocurre, lo que trae, o simplemente tenemos culto libre y entretenimiento para que la gente se divierta, se entretenga y pase un buen rato. Pues aquí la acusación del Señor es bastante severa y rigurosa. Aquí venimos a estudiar la palabra de Dios, a ser alimentados por Dios, a tomar las fuerzas a través de la fe que el Espíritu Santo aplica por medio del estudio de su palabra, pero no venimos a ninguna otra cosa. A la iglesia de Tiatira le dice: tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetisa, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ellas. Doctrinas falsas que se meten dentro de la iglesia. Queridos hermanos, como hoy está de moda que vengáis los del coro, por favor, que vengan aquí, que se vistan de coro, o mejor nos vestimos con las gorritas y como suele vestirse hoy los que hacen ese tipo de bailes raros que no sé ni el nombre, y nos ponemos aquí a entretener a todos los hermanos y a pasar un rato divertido. Y entonces la enseñanza empieza a quitarse de su sitio. El púlpito ya nos molesta realmente, porque si tenemos que hacer ese tipo de actividades, el púlpito a lo mejor lo ponemos a un lado. Fijaos que la importancia del púlpito es que está en el centro, porque este es donde se predica la palabra de Dios y tiene la máxima prioridad. Por eso está en el centro y ocupa la atención de todos los oyentes. Pero veréis que en ese tipo de iglesias, cuando se empiezan a torcer las doctrinas, el púlpito ya no está en el centro, ya se empieza a poner a uno de los lados, porque hay otras cosas que nos resultan más interesantes para el centro. Evidentemente, si queremos ir al infierno más rápido, ese es el camino. Pero si aquí a lo que venimos es otra cosa, mucho bien haremos en atender estas acusaciones y advertencias solemnes que Cristo le hace a la iglesia de Tiatira. A la iglesia de Sardis, escribe al ángel de la iglesia en Sardis: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Cuántas iglesias hay que creen que son verdaderas iglesias porque tienen un montón de actividades? Le damos de comer a los negritos del África profunda, enviamos arroz a Etiopía, todos los fines de semana organizamos aquí eventos para que traigan todos los hermanos la ropa, y hoy además vamos a poner un mercadillo de alimentos, de comida, de pasteles que han hecho las hermanas, lo vendemos hoy domingo, día del Señor, y con el dinero que recojamos vamos a hacer una gran obra, porque vamos a enviar dinero a aquellos que están pasando hambre en Senegal. Pero esto no es lo que enseña la Escritura que debe de hacer la iglesia. Si nos juntamos tú y yo y otros cuantos amigos a título personal, cualquier día de la semana podemos hacer eso y muchas cosas más. Para eso no hace falta ni siquiera ser creyente. Pero cuando estamos hablando de la iglesia, estamos hablando de otra cosa. Yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives. Y las iglesias, cuando quieren demostrar
que están vivas y no tienen doctrina, ¿qué es lo que hacen? Se llenan de actividades. Multitud de actividades. Nadie se aburre. Pero nada de lo que hacen sirve para nada. Absolutamente para nada. Porque el propósito de la Iglesia no es ese. El propósito de la Iglesia es ser columna y baluarte de la verdad, edificar a los creyentes en la fe y llamar a través del Evangelio a los pecadores al arrepentimiento. Se acabó. No tiene que hacer nada más. Luego, si queremos dar de comer a los que pasan hambre, pues nos podemos juntar las personas que sean. Además pueden ser vecinos nuestros, no tienen que ser creyentes, pueden ser vecinos nuestros, nuestro primo, un compañero de trabajo, y organizamos algo para darle de comer a los que no tienen nada, o proveer más cosas a los que tienen pocas. Pero eso es otra historia. Pero la Iglesia se dedica a un asunto concreto. ¿A vosotros qué os parecería si vuestra empresa, o en vuestra universidad, si estáis estudiando, la empresa dijera, pues en vez de hacer tornillos, vamos a hacer macarrones, porque así damos de comer a los que están hambrientos? Bueno, la empresa durará un día y una semana. A la segunda semana cerrado, porque vendía tornillos y de eso obtenía sus ingresos. Pero si se pone a regalar macarrones, la quiebra es inmediata, con el perjuicio para todas las familias. Pues esto es lo que pasa en la Iglesia. Si nos dedicamos a hacer otra cosa que no es nuestra labor, cierra la Iglesia. Organiza una ONG y di, nosotros somos una ONG que damos de comer al hambriento. Y punto. Pero no pongas el letrero de Iglesia, ni creas que puedes pervertir de esta manera tan simple y tan perversa el Evangelio de Cristo. Por lo tanto, en el trato de Cristo con estas 7 iglesias se nos muestra los matices que a cada una de estas iglesias tiene que ir corrigiendo, los matices en los que va entrando en la vida y en la dinámica de cada iglesia. Podemos ver lo que está pasando en cada una de estas iglesias y a la vez examinar también lo que pasa en nuestra propia iglesia. Nos gozamos en unas cosas de las que Cristo alaba a estas iglesias y tenemos que pensar muy seriamente en otras cosas que Cristo acusa a estas iglesias. A nosotros nos parece, venimos aquí el domingo, nos parece en muchos casos, cuando lo asumimos como costumbre, que venimos para estar un poco más con hermanos, cantamos himnos, muchas veces no sabemos ni lo que estamos cantando porque no le hemos prestado atención. El sermón, si es un poco rítmico y exigente, nos llama la atención, pero si no, rápidamente nos desconcentramos y pensamos que este tema de las iglesias es un asunto de hombres y que Cristo ni siquiera aparece por aquí, porque es un asunto de hombres, como todos podemos ver, que estamos seres físicos y materiales aquí delante. Eso es lo que parece. Pero resulta que la Escritura nos enseña que Cristo está en medio de su iglesia reunida, especialmente en el día que Él ha establecido para este culto público de alabanza a su nombre. Y Él ha prometido que donde estén 2 o 3 reunidos en este culto público de alabanza a su nombre, aunque sean solamente 2 o 3, Cristo está en medio de ellos. Cuanto más si somos 33, o si somos 333, o si somos 3000. El asunto es que da igual cuántos seamos, para que nosotros tengamos conciencia de que Cristo está en medio de nosotros. Tenemos la promesa de que Él está en medio de nosotros cuando nos reunimos en su nombre, en su día, para reconocer su grandeza, su ley, su majestad y todo lo que por medio de Él nos llega. Así que aunque parezca otra cosa, cuando uno se reúne en este día de fiesta solemne para alabar públicamente el nombre de Dios y para recibir su palabra, Cristo está en medio de su iglesia. Cristo nos está alimentando por medio de su palabra. Haremos bien en escuchar lo que Dios por medio de su palabra nos dice. Y haremos mucho mejor en traer nuestros corazones preparados para que este día sea de beneficio para nuestro corazón, que sea de beneficio para los nuestros, que sea de beneficio para todos aquellos que a través de las redes sociales puedan escuchar este mensaje del Evangelio. Y fijaos que continuamente se nos dice que es a través de la predicación de su palabra porque su pueblo es instruido. Y este es el punto culminante del culto de adoración. Adoramos a Dios escuchando su palabra, no solamente cantando. Cantando es una parte, pero la parte principal, la más importante, es qué es lo que Dios tiene que decirme a mí, qué es lo que la palabra de Dios me dice y cómo debo tomar nota de todo lo que la palabra de Dios me dice para fortalecerme en la fe, porque van a venir muchas pruebas, muchas aflicciones, muchas decisiones que debo tomar y que van a tener repercusiones en mi vida.
¿A qué conclusiones podemos llegar? Pues a que aquellas iglesias a quienes les fue remitido estas palabras encontrarían aquí una fuente de consuelo. Cristo me está atendiendo como iglesia. Cristo está en medio de mi iglesia. Y Cristo está siendo todo suficiente para darme a través de su palabra todo lo que necesito como iglesia. Y desde la iglesia, instruirme a nivel personal, edificarme en la fe, edificarme en el conocimiento y en la gracia de Dios, que pueda seguir ahondando en sus promesas, que pueda seguir manteniendo firme la esperanza y que pueda ser útil a Dios en medio de este mundo. Todo esto es lo que Cristo está desarrollando a las 7 iglesias, la Iglesia universal, expandida a lo largo y ancho de todo el mundo y a lo largo de todos los siglos, transmitiendo su palabra y aplicando esa palabra por medio de su Espíritu. Vamos a terminar en oración.